Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo Charlas al Calor del Café. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y como cada emisión, mi querida Verito Orihuela, Vero Orihuela Vera. ¿Cómo estás, querida Verito? Muy bien, Quique, hoy con pura agüita porque el calor está brutal y estamos grabando en la tarde, entonces sí, hoy pasamos del café al agua. Exacto. Hidrátense bien. Es importante el tema de la hidratación. Fíjate que hace unas semanas tuve la chance de ir a Teotihuacán. La gente lo sabe, me dedico también a dar tours, entonces me toca ir regularmente allá. Y le envío un abrazo y un saludo a Zenon, quien es vendedor de cocos ahí en la salida de la puerta 2. Tipazo, tipazo. Y pues justamente el coco tiene muchos electrolitos, o sea, funciona también para el tema de la hidratación. Entonces, pues en lugar de estarse gastando ahí electrolitos, que no están mal, pues si pueden conseguirse un coco, No, en lugar consígase del un refresco, que coco. sí, ese sí está mal, pero bueno. Y de refresco, exactamente. Pues bueno, en este Charlas al Calor del Café hablamos de cultura en sus distintas adaptaciones, versiones. Y pues sí, como ya decía Berito, lo hacemos normalmente con café, pero en este caso será con agua. Nos pueden seguir en TikTok, Instagram, X, Substack como Charlas al Calor del Café. Berito, arrancamos. Arrancamos. Enrique Figueroa y Verónica Orihuela les damos la bienvenida a Charlas al Calor del Café. Charlas al Calor del Café. Nuestros hábitos, tradiciones, formas de consumo y hasta nuestras ciudades constituyen expresiones culturales que moldean y transforman nuestra relación con la vida y cómo es que habitamos el territorio. La manera en que una sociedad entiende esta relación es precisamente hablar de la cultura del medio ambiente, de la interpretación, los símbolos y la construcción de nuestras vidas a partir de la naturaleza. Hoy dedicamos este episodio de Charlas al Calor del Café al tema del medio ambiente. Y para ello le damos la bienvenida a una querida amiga, Verónica Santamaría. Ella es periodista que trata temas de medio ambiente y pues bueno, principalmente ahorita está en Animal Político. Querida Vero, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Bienvenida a este Charlas al Calor del Café. Más al calor que al café. Hola Enrique, hola Vero, Tocaya. Mucho gusto, gracias por la invitación y también un saludo a todas y todos los que nos estén escuchando. Muy bien y también creo que al menos para esta semana muy abrumada también en temas ambientales. Creo que los últimos meses, los últimos 3 meses han sido abrumadores y justo platicaba con compañeros de La Fuente cómo nos sentimos en estos momentos porque ha sido eh, arrollador todo lo que hemos vivido. Sí, pues justamente por eso te invitamos, porque yo siempre veo también todo lo tupido de la situación, se van sumando cosas de las que ya existen y es un tema que, pues si bien, o sea, nos debería importar mucho, de repente pareciera que no está tan presente y eso también nos habla un poquito de la situación del mismo. Pero pues platícanos un poco de ti, de tu trayectoria, querida Vero, cómo llegaste a la cobertura e investigación sobre temas relacionados con el medio ambiente. Sí, claro, pues justo empecé en cultura, hacía cine, hacía reseñas de libros, era lo que me encantaba y sigue gustando como pasatiempo. Pero llegó un punto en el que dije, esto me encanta, pero ahora quiero más. Y justo platicando con un compañero en Animal Político, en ese tiempo mi jefe, me propuso cómo empezar con temas medioambientales sin saber que era 2019 y sin saber que al siguiente año estaríamos viviendo una espantosa pandemia que vale la pena recordar. Entonces, para 2019 comencé a hacer un primer reportaje sobre aves migratorias y ahí fue cuando dije, wow, o sea, hay muchas personas investigadoras detrás de una sola especie, un ave playera migratoria en el noroeste de México que se la pasa años y años estudiando su migración, los nidos, los tiempos de reproducción, todo esto que llevó a este investigador a tener un premio también y reconocimiento. Y desde ahí dije, quiero
no solo quedarme con aves migratorias, sino empezar a ver y buscar a otros investigadores que me hablen de otras especies. Y pues, ¿cuál es la sorpresa? Me encantó. Ese reportaje se publicó en Newsweek y desde ahí hasta ahora, pues hemos estado aprendiendo. Eh, Digo hemos porque no solo es el reportero, la reportera, sino también los editores, el equipo de audiencias también que está detrás de todo este trabajo. Y empecé con aves migratorias y a estudiar y tener presentes otros tipos de herramientas para investigar temas ambientales y pues nada, que llega la pandemia y con la pandemia también llega la parte científica y es empezar a aprender sobre estudios científicos y desde ahí te puedo decir que hemos hecho investigaciones sobre Tren Maya, sobre vaquita marina, fragmentación de ecosistemas, manglares y hasta ahora con derrames de hidrocarburos, que es otra rama que estamos empezando e investigando también. Muy amplio el tema. Muchas gracias, tocaya Verónica, por acompañarnos. Y bueno, en este tema del medio ambiente, pues siempre hay como también una parte de activismo, porque bueno, ya estamos viendo lo abrumador que resulta de pronto, pues toda la información que hay alrededor de esta fuente, ¿no? Que como se dice en el periodismo, la fuente, esta cobertura, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto sea más cercano a la gente, a las personas? Es decir, para que estas historias que tienes que contar, y digo tienes que contar porque a veces es el tener que contar algo que nos impacta, pero no nos parece maravilloso, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto sea más cercano a la gente y forme parte, digamos, de su cultura? Aquí partimos de la idea de que también el medio ambiente es cultura. Sí, totalmente. Es una gran pregunta y es un gran reto también porque hay temas medioambientales que impactan en algún punto del país. México es enorme, es un país megadiverso y lo que pasa en la península de Yucatán o en la península de Baja California nos impacta a todas y a todos. Entonces, ¿cómo contarlo? Ese es el reto, porque yo que parto mucho de la investigación, de documentos, de estudios, tienes que bajar todo ese lenguaje a algo que puedas comunicarle a la gente y lo primero que haces es cómo le está impactando a una comunidad que pongan un vertedero o que exista todavía un vertedero de residuos sólidos que de alguna manera el municipio principalmente es quien tiene que gestionar y de ahí viene la contaminación, contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación del suelo y lo podemos ver si nos vamos con el suelo, cómo está afectando en las cosechas que están teniendo, si es que sigue siendo un suelo fértil, la contaminación en el agua, la contaminación en el aire que estamos respirando, todo ese metano que al final son gases de efecto invernadero que de alguna manera en baja o mayor emisión sí nos afecta. Al ratito ya tenemos conjuntivitis, estamos como estornudando y esto puede ser un caso de algún sitio en el país, pero si nos vamos a algo más cercano, la Ciudad de México no está lejano de eso. Tenemos todavía el bordo de Xochiaca, donde esto pasa, o incluso algo tan pequeño como estos mini tiraderos que aparecen en las alcaldías, principalmente un ejemplo, la Miguel Hidalgo, donde puedes ir caminando y ya de pronto ves en un poste una montaña de basura y realmente les pregunto, pasamos y a qué huele eso. Nada bien. Horrible, horrible. Así es. Entonces, ¿cómo acercar estas historias a la gente? Pues empezar cómo les impacta a ellos, porque no sé, nosotros en el medio podemos entender lo que es un término, pero la idea es que la gente lo tenga y diga, claro, eso pasa en mi alcaldía o eso pasa afuera de mi calle, ¿no? Sí, y en muchas de las historias ahorita con los ejemplos que nos das, Vero, y en muchas de las historias que hemos también tenido la oportunidad de platicar, pues hay o sea, justamente, o sea, te has encontrado en estas muchas historias que has narrado,
que claramente el problema ambiental pues es en realidad un problema cultural, así lo dirías, y cuéntanos una historia justamente sobre de ello. Sí, yo creo que sí tiene que ver mucho la cultura y parto también un poquito de lo que mencionaba Vero, me tocaba ya hace un rato con el activismo. Creo que últimamente el activismo es quien ha estado muy presente en esto, es quienes nos educan de alguna manera con esta ciencia ciudadana, con programas que ellos hacen dentro de, ya sean vecinales o con organizaciones, y de ahí parte esa cultura, ¿no? De cómo me está afectando a mí, pero qué soluciones quiero presentar. Creo que la cultura, si nos vamos a la parte del arte, hemos visto esculturas con residuos sólidos que se rescatan y se reciclan y ahí podemos aprender cómo el plástico PET, que de los envases de agua, de refresco, si lo reciclas, bueno, va a una planta recicladora, pero cuando se queda en la calle tapa las banquetas o demás. Y es cuando el arte también entra porque luego los artistas plásticos las usan para estas esculturas. Recuerdo mucho estas grandes llaves de agua donde luego las usan con las botellas, justo ejemplificando botellas de agua, simulando la caída de agua, que al final estamos en una ciudad con crisis hídrica, pero también en otras partes del país, el noroeste, ni se diga. Entonces, creo que la cultura, si hablamos desde el arte, eso nos ayuda a reeducarnos y también a sensibilizarnos. Porque una pieza de esta magnitud nos puede sensibilizar a, claro, esto es agua. Un ejemplo, como me decías, hace unos 4 años justo estaba en La Paz, Baja California Sur. Allá tienen al tiburón ballena, una especie importante de avistamiento y también para el turismo, ecoturismo. Pero me llamó la atención porque hicieron una estructura de metal y le metían plástico, botellas de plástico, no solo para reciclar, sino para sensibilizar que mucha de la basura o residuos que no depositamos correctamente, cuando llueve, como es una zona como muy inclinada, cuando llueve toda el agua se va hacia el mar y obviamente no solo se queda en la arena, sino que llega a las aguas y las mismas especies son quienes consumen esto porque lo confunden con alimento. Entonces la idea es como sensibilizar de que nuestra botella de agua llega a las especies, que ellas no saben si es comida o no, lo consumen y al final eso también puede ser una consecuencia de muchas muertes en las ballenas, en los delfines, en las tortugas. Ese podría ser un muy buen ejemplo. Bueno, aquí hay un tema también que tiene que ver con los hábitos que tenemos de consumo y toda la serie de contradicciones. En ese ámbito, que finalmente la cultura es todo lo que hacemos continuamente, ¿no? ¿Qué prácticas, digamos, cotidianas o cuáles son las prácticas? Ya mencionabas alguna, por ejemplo, la basura, ¿no? Las botellas de agua, etcétera, pero ¿cuáles son de las que más has visto que forman parte de nuestra cultura cotidiana, ¿no? Y que sostienen la crisis ambiental sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, estas prácticas diarias que hacemos, no solo de no cuidar el agua, ¿no? Pero las No. que digas, estas como las 3 o 4, ¿no? Que veo como comunes y que predominan y contribuyen a, pues, tener el ambiente como lo tenemos. Sí, justo. Creo que ahí, si nos vamos desde esta perspectiva de reciclaje y gestión de residuos, lo primero que aprendes cuando te metes en este mundo es de dónde vienen los alimentos que consumimos y por qué cuando vamos a un supermercado, por ejemplo, todo está lleno de plástico y son plásticos de un solo uso. Vemos a las manzanas, naranjas, a veces es una sola pieza de fruta envuelta en plástico, estas charolas de unicel. Y muchas veces yo creo que llegamos al ridículo de ver las pequeñas piezas de una mandarina, de una naranja, de una toronja, dentro de más plástico. Entonces, creo que esto también es cotidiano, es parte de la vida cotidiana y que no deberíamos normalizar porque las nuevas generaciones no, o sea, estaban con esta parte de
quiero una fruta, vamos al súper y lo compro y le quito los kilos de plástico que me sirvieron 10 minutos, que se guardó y después se va a tirar, y eso ya es basura, porque el unicel y los plásticos de un solo uso no tienen forma de reciclaje. Es muy difícil que existan recicladoras, y más aparte, pues hay prohibiciones. En la misma Ciudad de México están prohibidos el uso de estos plásticos de un solo uso. Ese podría ser un ejemplo. Plantarte en el súper si vas y preguntarte, ¿necesito comprar esto? ¿Y qué va a pasar con la basura después? Entonces, creo que es más fácil comprar la fruta completa. Nosotros podemos reciclar, hacer el orgánico, se puede volver también composta para tus plantas, el mismo café, los cascarones de huevo. Creo que esa forma de reeducarnos y también recordar cómo nuestras abuelitas pues guardaban los cascarones, los trituraban y los ponían en las plantas, y la verdad es que tiene buenos resultados. Eso por un lado. También preguntarnos siempre, ¿necesito esto que voy a comprar? ¿Me va a servir? ¿Va a ser útil? ¿Se puede remendar en el caso de las telas, o se puede volver a componer en el caso de los electrodomésticos? Porque hoy salen líneas de todo, pero ¿cuánto de eso tiene la capacidad de piezas para poder ser compuesto otra vez? Entonces, el capitalismo está muy fuerte, pero creo que también somos más inteligentes para ir en contra de. Sí, sí, deberíamos de ser más inteligentes para ir en contra del mendigo capitalismo. Que por cierto, Vero, narrabas al inicio que entras antes de la pandemia a la fuente de ecológica, medio ambiente, y me quedé pensando que, a ver, veníamos de una tendencia en la que se trataba justamente de quitar los plásticos, y de repente con la pandemia, pues todo se plastificó, ¿no? Y bueno, digo, uno siempre dice, piensa mal y acertarás, ¿no? No tengo las bases científicas o periodísticas para poder afirmar lo siguiente, pero pues sí dices, bueno, pues a alguien le benefició, ¿no? Todo lo que sucedió después de la pandemia. Y pues ya de ahí otra vez nos acostumbramos a que todo esté plastificado. ¿Tú has notado ese cambio justamente en ese proceso de transición que te tocó? ¿Entraste poquito antes y después de la pandemia? Sí, yo creo que antes de la pandemia veníamos avanzando muy bien, porque a partir de la prohibición venían las soluciones. Bueno, ya dejas de usar la bolsa de plástico y usas la bolsa de tela, pero de pronto todo el mundo te da bolsa de tela en todas partes, o bolsas también que son de tela, pero también contienen plástico y que te puede durar unas 2, 3 meses y ya se rompió, y ¿qué haces? Lo tomas y lo tiras. Creo que aquí la economía circular es cuando entra y nos volvemos a reeducar. ¿Qué es la economía circular? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la puedo aplicar en mi diario de vida? El tema de los termos también, ¿no? Que de pronto no más de estos plásticos envases para jugos, para aguas, los quitan, pero de pronto viene un boom de termos y todo el mundo quiere tener un termo de esto, con la figurita, con el color. Y no sé ustedes cuántos termos tengan en casa o les hayan dado también por parte de temas periodísticos, conferencias y demás, pero ¿cuántos no tenemos? No sé, ustedes lo pueden ver, y también la gente que nos está escuchando, pero sí hay industrias a las que les beneficia, y ahí es cuando hablamos de la responsabilidad compartida con las empresas, que son quienes tienen la obligación de rediseñar sus envases para que los productos que contienen puedan ser, o sea, puedan durar más, pero también ese diseño se pueda reciclar o se pueda tener para reutilizar. Los frascos de vidrio es un ejemplo buenísimo, que los usas para meter semillas y todo cuando ya acabaste, pero de pronto te llenas otra vez de vidrio, y la idea es que el reciclaje no se vuelva un negocio, porque eso es lo que estamos viendo actualmente. La nueva ley de economía circular es lo que propone, más empresas metidas, pero es un negocio al fin de cuentas, y volvemos a lo mismo. La economía circular es una solución, no disfrazar la economía lineal de compro, uso, tiro y basura, sino retomar esta idea de, ok, lo compro y esto me va a servir para poder tenerlo, o incluso el rellenar. Creo que sí es
ahorita yo se los puedo contar y suena muy fácil, pero en el diario puedes iniciar 1 mes, 2 meses, te aburres, te cansas, es abrumador y ya no sigues. Entonces es mucha fuerza de voluntad, pero también el empujar o el apoyar estas iniciativas que inician desde las organizaciones civiles. ¿Cómo cruza, Vero, el medio ambiente por la desigualdad y o el género, no? Pues tú en las historias que has seguido, ahora nos hablabas de estos tiraderos de basura en donde también vive gente, ¿no? O sea, dices, no quieres pasar por un ratito, pero luego dices, bueno, hay gente que está viviendo ahí en constantemente contacto, ¿no? Con la basura. Lo veo también con la gente que se dedica a recoger la basura, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello. Sí, justo centrándonos un poquito en el tema de vertederos y rellenos sanitarios, en México hay una ley, hay una norma, perdón, una norma oficial mexicana, si no mal recuerdo es la 085, que regula justo estos sitios. Porque para tener un relleno sanitario tienes que, bueno, el Estado debe, los municipios principalmente debe haber ciertas especificaciones, cierta estructura para que todos esos jugos que vemos que salen de nuestra basura, que se llaman lixiviados, esos lixiviados se puedan sostener y se les pueda dar otro uso también. Muchas veces se usa como fertilizante para ir compactando la basura en estas, se les llama celdas, porque lo van acomodando. Y que estos sitios también tienen un cierto tiempo de vida. Algunos pueden durar 8 o 10 años y cuando se llena literal todo lo que se compactó, ese sitio se cierra y hay que pensar en cómo retomarlo. Otros los han propuesto como volver los sitios verdes, volver los parques, sitios urbanos para que la gente vaya, juegue, lo vuelva parte de él, o sea, antes fue un relleno y ahora puede ser esta solución. En México es muy difícil que llegue, porque nos falta tecnología, porque nos falta presupuesto principalmente. Sabemos que la Secretaría de Medio Ambiente no es de las mejores cada año, a veces parece que les van quitando más y más y más. Entonces es cuando entra la iniciativa privada, cuando entran las organizaciones a rescatar estos sitios públicos, pero bueno, vuelvo a lo mismo, México todavía le falta esa parte para volver sitios que fueron impactados por una solución para dar una solución verde. Ahora, volviendo al tema de las personas, hay de todo, o sea, creo que principalmente los más afectados son las mujeres, las niñas, las adolescencias y las infancias. Y hago un énfasis en mujeres y niñas porque recién estaba en la conferencia de un estudio que presentaba la Universidad de Berkeley con otras organizaciones aquí en México, donde hablábamos justo de eso, de cambio climático y migración y cómo impacta a estas poblaciones. Y no solo lo dice la universidad, lo dicen otros estudios, el mismo grupo interdisciplinario del IPCC sobre cambio climático, ese es internacional y es el que nos dice cuáles son las zonas que van a ser más impactadas y los grupos más vulnerables. Y son, pues, mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque ellas al final son las administradoras del hogar. Una mujer es quien se encarga de la comida, de administrar los recursos, de cuidar de los niños. Y las niñas también se vuelven cuidadoras porque ven esa imagen en la mamá. Al final también venimos de un tema de patriarcado, de machismo que no podemos soltar tampoco en el tema del medio ambiente, pero ellas son las más afectadas. ¿Cómo se controla a estas poblaciones? También es muy difícil porque en un vertedero no hay un tema de seguridad o alguien que te diga, no puedes pasar, simplemente llegan y pues tienen que vivir en algún lugar estas personas. Yo recuerdo el de Todos Santos en Baja California Sur cuando lo visité, un lugar espantoso, olía horrible y veía casitas ahí chiquitas, formadas con los plásticos, con los pedazos de madera, con los pedazos de lonas que quedaban y así hacían sus casas y ahí vivía la gente. Entonces, impacta, sí, y las desigualdades son muy fuertes y la pobreza también. Ahora hablamos de Baja California Sur, un sitio donde hace un calor extremo en primavera, verano y te preguntas cómo pueden vivir en esas cápsulas de plástico donde el olor está a más no poder, no hay higiene y estamos hablando de mujeres y niñas que tienen necesidades fisiológicas como es el periodo, si nos vamos a ya cosas más específicas.
Sí, es sin duda una cuestión terrible porque a veces pareciera que el tema del medio ambiente se queda en el medio ambiente, en la naturaleza, y no cruza por temas que ya estabas mencionando, ¿no? Mm. Pues de género, ¿no? De clases sociales, y bueno, más que de clases sociales, el impacto que tiene con personas que viven en condiciones, pues a veces la verdad es que infrahumanas, porque no nada más es quienes viven cerca de la basura, ¿no? Ahí pienso en otra cosa. Por ejemplo, cuando llega el gobierno o una empresa y hacen una de sus grandes obras, ¿no? Y el impacto que tiene, hay ejemplos muy cercanos. Entonces, el impacto que tiene económicamente para un grupo social que de por sí ya estaba mal económicamente, porque lo estoy explicando en las palabras más simples, pues es francamente terrible, ¿no? Y ahora que nos digas, bueno, pues sabes qué? Que aparte la Secretaría del Medio Ambiente tiene un recurso cada vez menor, pues te da una esperanza así como, de, úpale, ¿no? O sea, muy, muy triste, ¿no? O sea, te deja más bien sin esperanza. Bueno, cuéntanos de estos últimos tiempos, ¿qué es lo que estamos viendo, por lo menos en nuestro país? Ya no vayamos a las guerras, ¿verdad? Que estén afectando el medio ambiente, que digas, uff. Sí, el 2026 empezó muy, muy recio, muy duro para temas de medio ambiente. Yo creo que si nos vamos a términos de megaproyectos, el año empezó con este gran megaproyecto que se quiere hacer en Mahahual, en la península de Yucatán, con y así lo decían los activistas, con un megaparque acuático, porque vienes de un crucero, de un megaparque crucero, para llegar a otro megaparque acuático, que en lugar pues sí, de poder promover el turismo dentro de un pueblito mágico, nada más quieres a los turistas ahí. Pero aparte, contra eso tienes que desmontar árboles, tienes que ahuyentar a las especies que habitan en la selva para poder poner un megaparque. Y estamos hablando de Perfect Day, que es este proyecto de Royal Caribbean, donde la sociedad civil se impuso muy fuerte y justo reflexionaba de hasta dónde han tenido que llegar los activistas para hacerse uso de herramientas legales como son los amparos y poder detener un proyecto y también que los jueces sean conscientes de estos impactos, como decías, pero hasta dónde va a impactar que llegue un megaproyecto a una comunidad, porque la gente puede perder agua, puede perder territorio, puede perder la fertilidad de sus cosechas y al final eso hace que la gente se desplace. Y los desplazamientos siempre te llevan a adentrarte, en este caso estamos hablando de una selva, a que te adentres más a la selva y eso no solo pone en peligro a la gente, sino también pone en peligro a las mascotas domésticas y a las especies, bueno, sí, a los animales que habitan en la selva, en estos ecosistemas, porque al final un cruce de parásitos puede crear zoonosis y eso se puede contagiar para la gente y volvemos a la pandemia, ¿no? Cuando nos contagiamos por zoonosis. Entonces, esto sí es muy grave y creo que en lugar de dar soluciones como restaurar un ecosistema, como no solo es ir y plantar arbolitos y decir ya hice algo, sino restaurar de verdad, generar programas, generar educación ambiental, generar opciones para la gente que, bueno, si ya no puede plantar o hacer otras cosas, darles estos apoyos para que ellos también puedan hacer o desarrollarse de otra forma. Y en esta semana, yo podría decir una semana que se han vuelto 3 meses, que lo hemos visto en las noticias muy fuerte, ha sido el derrame en el Golfo de México. Un derrame de hidrocarburos que está todavía activo, que todavía hay comunidades monitoreando dónde hay hidrocarburos en el mar, en las costas, y que ha afectado a los pescadores. Entonces, ¿de qué está viviendo esta gente?
y llega la estigmatización de los productos, porque ya no es, por lo que hemos visto, preguntado, lo que nos han comunicado también las organizaciones es, no pueden vender su producto. Zonas costeras que viven de un producto marino no pueden venderlo porque está esta estigmatización. Por otro lado, creo que lo más triste es ver cómo tenemos a un grupo interinstitucional compuesto por Semarnat, Profepa, bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Agencia de Energía, de Seguridad y Energía, que es la CEA, Petróleos Mexicanos, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Marina. ¿Cómo se actuó ante una emergencia tan tarde? Y los estragos los seguimos viendo para proteger ¿a quién? ¿A quién se protege en este punto? ¿Por qué no decir sí nos equivocamos y empezar a aplicar el plan de emergencias, que era lo más importante para la gente? Y no, creo que ya no solo es la indignación y el coraje, sino la impotencia de no poder ayudar a las personas a limpiar, y ni siquiera con las herramientas necesarias, ni siquiera con estos guantes de plástico que tenemos de cocina en casa para salir y ayudar. Creo que eso ha sido lo abrumador en estos 3 meses, que se vuelve una semana de dimes, diretes y de falta de información. Y hay que decirlo con todas las palabras, la poca transparencia de las autoridades ambientales. Sí, que es desesperante, ¿no? Digo, ahí entra luego el humor como para tratar de apaciguar los ánimos y no traumarnos tanto, ¿no? Y sale el meme pues si no puede ir a la playa porque está sucia, vaya mejor a la montaña, ¿no? O sea, es lo que siempre responden, pues sí, en la mañana nuestra presidenta, ¿no? Pero justamente, y pensaba en el cine, querida Berito, em, ¿qué pierde una comunidad que ve deteriorarse o desaparecer su entorno natural? Lo platicábamos, tuve la oportunidad de hablar con Vero sobre Ghibli, ¿no? Y toda su parte ecológica. Y vemos justamente, por ejemplo, la princesa Mononoke, que no es hasta que las cosas se terminan por poner graves que la gente dice, híjole, mira, yo no pensaba que, que esto fuera tan útil, ¿no? O en Sí. Náusica, ¿no? Que también vemos que la situación es inadministrable. Y ahí los insectos, por ejemplo, que me parece hermoso, ¿no? Que en esa película los insectos justamente sean la clave, ¿no? Que también luego los despreciamos pues sí, porque no son tan atractivos como un conejito o un gatito, ¿no? O un perrito. Pero la comunidad, cuando ve que su entorno está siendo afectado, pues no es hasta que nos ponemos un poquito en acción, ¿no? Pero perdemos mucho. Yo digo que en México es un milagro que, bueno, en la Ciudad de México, imagino también en Querétaro, que abramos la llave del agua y salga agua, porque dices, híjole, ¿cómo le hacen? Porque pues cuando no suceda, que no sé, estoy tocando madera, no creo que tarde mucho para eso, pues va a ser un caos y la gente realmente entonces vamos a poder cuidar. Yo veo mucho desperdicio de agua limpiando las calles, los autos, hay mucho desperdicio de agua todavía. Sí. Bueno, estuvimos cerca hace 2 años cuando fue crisis hídrica en la Ciudad de México y que nos hablaban de este famoso día cero y todo el mundo estaba reciclando agua y todo el mundo guardaba agua y hubo una alza. Esto es cierto porque se reportó, pero hubo una alza en la compra de tinacos, en la compra de botes para guardar agua porque estábamos viendo el problema de cerca y la gente realmente comenzaba a ser consciente de vivo en una megaciudad, en una que aparte está súper urbanizada, donde necesitas agua hasta para lavarte las manos después de haber cortado una fruta, una verdura, porque hay gente que hace eso, y te pones a pensar y a repensar. Y en ese tiempo también llegaron estos reportes tan importantes del Observatorio Copernicus, donde nos decían, récord del mes, el mes más caliente en 12 años. Y ahora ves los reportes 2 años después y es el récord del año anterior, porque se vuelve el mes más caliente y cada vez más caliente y más caliente. Y yo creo que solo cuando tenemos el problema tan cerca, literal, respirándonos en el oído, es cuando hacemos algo. Cuando podemos hacer cosas de prevenir.
llegaron las campañas de reforestación. Hay que plantar árboles, pero también es saber cómo, cuándo y dónde plantarlos. De pronto veía, los árboles están muriendo en el bosque porque la copa se está poniendo naranja y así. Y yo preguntaba a los expertos, principalmente de la UNAM, y me decían, sí, están enfermos porque les falta agua. Entonces es como también, y yo creo que abonar un poquito en esta parte de después de la crisis, ¿qué hacemos? ¿Dónde darle solución a la gente? Eh, sentarse, leer bien lo que estamos adquiriendo, el producto de noticias que estamos adquiriendo, de dónde viene, quién lo está presentando, cuánta certeza hay en lo que dice y no caer en la desinformación, porque la desinformación nos lleva a accionar de forma equivocada y en lugar de hacer algo a favor del medio ambiente o de nosotros mismos, no estamos haciendo nada bien. Entonces, yo les recomendaría eso, cuidado con la desinformación y aceptar que también hay ecoansiedad, porque a veces estas noticias tan abrumadoras y para uno como periodista es terrible en el día a día, no me puedo imaginar a la gente que nada más escrolea todo lo que está pasando. Entonces hay que darle soluciones. Y justo sentarte a ver una película de Estudio Ghibli creo que es un abrazo al alma para decir, ok, está pasando esto, pero ya liberaste, ya hiciste catarsis. Otro es únanse, no hay problema, o sea, únanse a estos grupos de apoyo que están creando también las organizaciones de la sociedad civil y aquí hablo mucho de conexiones climáticas de nuestro futuro, donde se reúnen y literal es para platicar cómo te sientes después de haber leído que hubo un derrame y que no puedes hacer más y que te quieres cortar el cabello pero lo tienes chiquito y no puedes donarlo, porque vino esa campaña también. Entonces, compartir estas experiencias y cómo nos sentimos abona bastante para tener esperanza y también este libro de Pablo Montaño de Conexiones Climáticas, La Esperanza Climática, que creo que nos da muchos datos para saber qué hacer y cómo sentirnos ante emergencias como esta, porque cambio climático ya está, no vamos a revertirlo, pero sí podemos hacer mucho para abonar en la colectividad. Pues sí, no sabía yo de estos grupos, o sea, el tema es que sí estamos llegando a niveles inauditos. Yo todavía me acuerdo en los 80, había una estación de radio que se llamaba WFM, de la que fue director y locutor Alejandro González Iñárritu, que una característica que tenía era precisamente hacer promocionales sumamente creativos. Y tiene uno que es una maravilla, por ahí debe estar en YouTube, que de hecho se ganó premios con ese, que es sobre la contaminación. O sea, la contaminación no solo por los gases, ¿no? Sino por el ruido. Y cómo, fíjate, estamos hablando de 1985, 86, más o menos, antes de los 90, y ya se hablaba pues de los índices IMECA, de hecho hasta Héctor Suárez, este actor que ya falleció, un comediante excepcional, también hacía una crítica feroz al tema de la ciudad, ¿no? Pues cómo es que va cambiando la identidad, la forma de habitar de una comunidad, el tema del ambiente. O sea, ¿cómo modela eso? Sí, es súper fuertísimo porque creo que debemos partir del tema de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos y cómo cohabitamos? Creo que la palabra cohabitar es algo que pongo mucho en mis notas, reportajes, porque al final el hombre no es dueño, bueno, hombre, mujer, las personas no somos dueños de la naturaleza. La naturaleza llegó antes, los árboles estuvieron antes, el suelo estuvo antes de todos nosotros y tenemos que cohabitar con ellos. Debemos respetar a la naturaleza y tal vez esto suene muy de Pachamama, pero parte de ahí, porque si tú respetas, si yo, Verónica, Enrique, Vero, mi tocaya, partimos de respetar ese entorno en el que vivimos, se contagia. Y entonces la gente empieza a ver cómo respetas a un árbol, a un animalito, a un ave, que son parte de tu entorno
Y sin ellos tampoco hay ese equilibrio mental, porque también hay que hablar de la salud mental cuando convivimos con la naturaleza. Hay estudios que han demostrado que pasar tiempo en la naturaleza baja los niveles de estrés, de ansiedad, de angustia, te vuelves más creativo, llega la paz. Y me recuerda mucho esta película Perfect Days, donde un hombre se vuelve amigo de un árbol y le toma fotos y va rescatando a los brotes que salen de él. Y están los ejemplos de Estudio Ghibli con todas estas películas, pero hay que partir por saber de dónde venimos, quiénes somos y de dónde viene también esa identidad em, biocultural. Porque si no tenemos eso, entonces no entendemos qué estamos haciendo aquí y es donde vienen estas compras absurdas de los 2 tanques, porque no sabemos cómo mitigar los efectos del cambio climático, no sabemos cómo adaptarnos a esos efectos climáticos y no todo es responsabilidad del ciudadano y la ciudadana. Los estados, insisto, los estados, los municipios también tienen que entrarle a programas ambientales, a promocionar ciencia ciudadana, y en lugar de decir no, esto no porque no me conviene, es decir, sí, vamos a trabajarlo con las organizaciones, con las comunidades y a partir de ahí vamos a tener soluciones, no me gusta decir soluciones verdes, pero podemos tener una mejor convivencia con nuestro ambiente. Un ejemplo claro en la Ciudad de México son las alcaldías donde hay más árboles y las que tienen menos. En la Benito Juárez, por ejemplo, hay más grupos vecinales que ya están defendiendo a sus árboles porque, claro, ese gran árbol de 100 años está cubriendo casi 2, 3 edificios y que al final tiene pajaritos que todas las mañanas los escuchas y te sientes muy feliz de escuchar pajaritos a escuchar el claxoneo de cada mañana de los autos, que aparte somos ya una ciudad cochista y no ciclista. Entonces, eso puede ser un ejemplo. En el tema del agua también veíamos apenas este evento de Tlaloc en la Ciudad de México y es de, ok, muy bien, Ciudad de México, pero ¿dónde está la ciencia ciudadana que me hace pensar y repensar qué estoy haciendo con mi uso del agua y cómo puedo eh, reutilizar mejor? Entonces, pero también pues, nos vamos a las cosas grandes y vemos guerras y vemos cómo los multimillonarios, estos grandes millonarios que aparte son minorías, se quieren acabar nuestro planeta y viene otra vez la ecoansiedad, pero es todo, todo un tema que también podría dar para otro momento platicarlo. Sí, sin duda. Voy a meter mi cuchara. Ahorita voy a recomendar 2 episodios de mi pantalla en memoria porque me parecen muy pertinentes para el tema. Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, el episodio 128, en donde me encanta porque llegan unos extraterrestres y empiezan a hacer un sonido y el planeta está como loco y dice, es que no entendemos qué es para eso. Y de repente Spock en su inmensa sabiduría dice, pues es que la arrogancia humana es pensar que eso es para ustedes y en realidad están buscando las ballenas que ya estaban extintas para ese momento y bueno, tienen que regresar al pasado y llevarse unas ballenas. Me parece una película bonita. Y el episodio 142 de pantalla de memoria, dedicado a Godzilla, la trilogía de Godzilla animada. La humanidad se va del planeta buscando otro planeta con las similitudes parecidas a la Tierra, pero pues tiene que regresar al planeta Tierra porque, oh sorpresa, el planeta Tierra es demasiado especial y demasiado particular que parece que nos lo queremos gastar como si pensáramos que encontraríamos muy prontamente o quizá no existe, ¿no? Un planeta igual al planeta Tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, Vero, si pudieras cambiar una sola narrativa dominante sobre el medio ambiente, ¿cuál sería? Yo creo que la más importante, y en esto tiene que ver el tema de los océanos, porque aparte ya también viene el Día de los Océanos, me parece que es en junio, 8 de junio más o menos, pero es el que querer hacer estos collares o figuritas o joyería a partir de los recursos marinos, como son las pequeñas perlitas o las mismas conchitas que dices y vas a una visita a la playa y te las quieres llevar porque es un recuerdo. Y aparte las personas, digo, no estoy en contra de ellos, también es parte de esa educación y esa cultura de
de décadas atrás, de que una conchita se puede volver tu recuerdo para un imán en el refri, para un collar que vas a usar solamente en tu visita y después de años ya no lo vas a volver a usar. Creo que es eso, respetar la naturaleza, dejar las cosas en donde están, porque al final las conchas cuando se empiezan a degradar se vuelven parte de la arena o se vuelven hogares para otros crustáceos. Entonces creo que esa sería como una de las narrativas que sí diría muy, muy fuertemente, y a toda la gente que le encanta ir a la playa y disfrutar y momentos aesthetics subiendo sus fotos, respetemos el ecosistema al que vayamos y visitemos. Dejemos todo en su lugar. Si llevamos nuestros residuos, basura, tomémoslo. No lo dejemos ahí, porque eso se puede volver o alimento para un ave o comida para otros mamíferos. Simplemente respetemos el lugar al que vamos, y hablando de la naturaleza, eso. No movamos nada. Sí, pues no por nada las culturas de los pueblos originarios, toda su cosmovisión se basa, y toda su cosmovisión se basa en la naturaleza. El lenguaje se basa en su cosmovisión, que se basa en la naturaleza, en la observación, ¿no? Entonces, como que de pronto pienso que falta esta parte de ir a la playa, sí está bien, pero respetar pasa por la parte de observar. O sea, ¿qué tanto realmente puedes observar sin que tengas que tomar o tengas que apropiarte de la naturaleza de la forma irrespetuosa en la que lo haces, ¿no? Yo, la verdad, he detestado siempre las conchitas, porque me parece una cosa pues muy desagradable, es como arrancar un pedazo de una planta así nada más, ¿no? Ujú. Es feo, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí el tema de no regalar flores, pues hasta que entendí que, pues, a ver, córtate las rosas, ¿no? Así nada más porque quiero que se vean bonitas en mi sala, ¿no? Entonces, sí, son un montón de cosas, y de políticas. Yo creo que también el tema de la narrativa política, oía yo a la presidenta la forma en la que ha cambiado su narrativa, y además estamos hablando de una científica, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum, pues es una investigadora, no sé si lo ejerció o no, no tengo idea de cuántos papers tenga, pero no me atrevo ni siquiera a cuestionarlo, ¿no? Es decir, tienes que cambiar tu narrativa porque tienes una presión y entonces tienes que hacer fracking, que es lo de esta semana, ¿no? O lo de la pasada, la pasada, ¿no? Sí. Y es triste, yo vi esa noticia, me la compartió Enrique precisamente, y dije, qué tristeza tan grande que esta mujer que llegó a ser presidenta, pues ahora tenga que traicionar su propia formación. Una mujer que además está especializada en esos temas. Entonces, Ujú. ¿qué tan grave debe ser la presión industrial y capitalista como para que llegues a ese punto, ¿no? Sí, totalmente capitalista, y vuelvo a los multimillonarios. Oxfam sacó recientemente un informe de quiénes son los mil millonarios, estos súper ricos que tenemos todavía. Uno de ellos es el señor Salinas Pliego, sigue siendo también Slim, y afuera tenemos a Jeff Bezos con estas ganas de querer conquistar la luna y otros planetas, cuando ni siquiera hemos entendido cómo funciona nuestros ecosistemas, que nos estamos acabando, y estas ganas de conquistar y conquistar y conquistar sitios sin poder preservar uno, porque volvemos, economía lineal es solo compro, uso, desecho. Y creo que pasa lo mismo si nos vamos a estos grados de hago un cohete, exploro, conquisto y ya me deshago otro sitio. Entonces, el tema de tener a una presidenta científica creo que era positivo en su momento, y ahora nos hace cuestionarnos y cuestionar la capacidad para poder llevar a este país de la mano de una ciencia que ni siquiera estamos viendo, porque México no está invirtiendo lo suficiente en ciencia, está invirtiendo en megaproyectos, y uno de ellos es el mantenimiento al más grande, que es el Tren Maya. Estamos viendo lo de estos grandes pilotes, 15,000 pilotes que ni siquiera sabemos realmente, a partir de transparencia, de qué están hechos, cómo fueron hechos, y se intuye por lo que la gente ve, por lo que los activistas ven y denuncian. Pero
se defiende más el turismo y los modelos de desarrollo que se promovieron desde el sexenio pasado. Y no digo que los demás sexenios no lo hayan hecho, pero hablando del presente, de una mujer y de una mujer científica, creo que sí nos deja con muchas preguntas, porque aparte ella lo dijo y lo aceptó en una conferencia. Yo muchas veces dije no al fracking y ahora estamos viendo que hasta hay un comité donde hay especialistas que trabajan con fracking para avalar el fracking. Entonces, por eso hay que estar muy atentos, informarnos siempre de fuentes confiables sobre estos temas y preguntar y cuestionar a los medios también. Oye, yo no estoy entendiendo esto. Eso es válido. Sí, pues nos dejas con muchas cosas, querida Vero. Yo creo que a la gente que nos vio y nos escucha, pues le sacudes muchas cosas, que creo que esa es precisamente la intención de este episodio. Y pues yo nada más diría que fuéramos conscientes. O sea, yo estoy muy en la línea de tratar de ser consciente de mí mismo, ¿no? Y entonces tratar de ser conscientes como seres humanos, ¿no? Yo estoy seguro y cierto de que este poder que se nos dio como especie, no somos de todo conscientes de para qué se nos dio, ¿no? Y debemos de usarlo para algo provechoso, porque al final, pues sí, como esta gente poderosa, pues que al final es la que manda, ¿no? Ahí está, me encanta siempre esa como broma de decirla donde está la suavicrema, ¿no? Que en su momento fue de un gobierno, pues está chiquita, chiquita ahí, olvidada, y en medio están todos los edificios corporativos. Entonces, pues digo, perdón por la vulgaridad, pero pues ¿quién está más grande, no? Pues obviamente el poder económico, ¿no? Que es el que manda. Entonces, pues bueno, es todo un tema. Berito, pues me voy muy pensativo, seguramente tú también, con esta charla con tu tocaya Verónica Santamaría, periodista ambiental. Dinos dónde te podemos seguir, Vero, y también pues una reflexión de cómo de tu paso al tema ambiental pues ha cambiado tu relación con la naturaleza. Sí. Bueno, la reflexión cómo ha cambiado justo en este modo de cohabitar y también en el estilo de vida. Ahora eres más consciente, soy más consciente de cuando llego a un sitio y me pregunto, ¿realmente quiero eso? ¿Lo necesito? ¿De qué manera me va a servir? Y contagias a las personas que tienes alrededor, como aunque tengas que llevar topper para todo, pero ese topper ya te ayudó a no utilizar unicel, plástico y tu famoso termo es lo mismo. Puede ser algo que cueste y que lo cargues, pero cambia y cambia la vida de los demás. En el periodismo es un reto. Cada día es un reto. Yo he contado al menos en promedio por día 3 noticias importantes en medio ambiente, entre megaproyectos, entre energía, entre temas socioambientales, de protección al territorio. Nunca falta una nota así. Lo que como periodistas es que necesitamos más periodistas medioambientales que realmente se sumen a entrarle y entender lo que vamos a comunicarle a la gente y ser siempre muy conscientes de lo que vamos a presentar, pero también verificando toda la información, porque no podemos lanzar la nota así porque sí, hay que tener los datos duros y preguntarle a todos, que no se marque una sola línea, sino preguntarle al Estado, preguntarle a las comunidades y preguntarle a los académicos. Eso creo que hace la gran diferencia. Y personalmente, pues me gusta, que te da ecoansiedad, pero es un reto bonito porque contagias a nuevas generaciones y contagias también a las personas que tienes a tu alrededor, desde familia, amigos. Y siempre es este comentario ¿y qué traes en la semana? Quiero saber cómo va el caso del derrame o cómo va el caso de un megaproyecto en Mahahual, por ejemplo. Y que te tomen como referencia no solo en el ámbito de las personas en el medio, sino también las organizaciones. Creo que con eso me quedo. ¿Y dónde me encuentran? Bueno, en X me encuentran como @VeroSantamaríaC, en Instagram como guión bajo, verónica.santamaría guión bajo. Y
bueno, eso principalmente donde muestro mi trabajo. Y en TikTok, bueno, eso es Verónica igual Santa María, pero ahí es un proyecto más de sonidos de la ciudad, sonidos de la naturaleza. Y si les gusta y les encanta estar escuchando los sonidos, ahí hay un poquito de material para ustedes. Qué bien, qué bonito el tema de los sonidos y sobre todo que la Ciudad de México tiene una gama muy interesante de sonidos. Tiene sus cosas muy malas y sus cosas muy buenas. Es una ciudad de amor y odio, de la que algunos salimos huyendo un poco más por el otro, por el segundo, ¿no? Pero bueno, y la inseguridad y en fin, ¿no? Oye, pero pues muchísimas gracias, Tocaya. Esperamos después poder volver a platicar contigo a ver cómo va todo esto, porque lo del Tren Maya tendrá un desenlace, el del fracking también, la guerra contamina un chorro, la inteligencia artificial, en fin, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Amigas, amigos de Charlas al Calor del Café, hoy fue del agua y creo que Vero traía un jugo, Quique creo que trae su super agua. Pues nos pueden encontrar en @charlas al calor del café en TikTok, X, Substack, ¿qué otro me falta? Todos menos Facebook. Ahí está. Y en YouTube, pues nos pueden dar un like también o pueden suscribirse al canal Charlas al Calor del Café. ¿Nos vamos, Quique? Nos vamos, cuídense mucho y cuidemos nuestro hogar. Gracias, hasta pronto. Esto fue Charlas al Calor del Café con Verónica Orihuela y Enrique Figueroa. Charlas al Calor del Café.